Hola nuevamente, aquí estamos. Hemos perdido gente. Bueno, entonces estábamos definiendo que en estas circunstancias en donde ocurre el fenómeno de recarga interna de fósforo, típico de fondos anóxicos, esos ambientes tienen esta devolución de fósforo, sigue la carga externa, con lo cual tiende a aumentar la cantidad de fósforo en el sistema, y el proceso de denitrificación también ocurre, entonces hay un relativo incremento de fósforo respecto del anterior, lo que hace que muchas veces entonces cambie el factor limitante y pase de haber sido el fósforo a ahora ser el nitrógeno. Bueno, y entonces les planteo el próximo problema. En los ambientes limitados por nitrógeno, ¿qué grupo algal se veía favorecido por esa circunstancia y pasaba a ser dominante? Las cianobacterias. Las cianobacterias. Entonces ahí tenemos una de las complicaciones derivadas de esta cuestión de la anoxia en el fondo y el desbalance relativo entre fósforo y nitrógeno. El exceso de fósforo no solamente puede darse en estas circunstancias, sino que también muchas veces la eutrofización antrópica recarga a los sistemas proporcionalmente más con fósforo que con nitrógeno. Pero también en un ambiente, incluso que solamente sea hipertrófico por causas naturales, el corrimiento hacia la limitación por nitrógeno es una invitación a la proliferación de las cianobacterias, con lo que sabemos que generan como preocupación. Bien. En esta figura podemos ver otra particularidad que tienen los ambientes someros. Si comparamos ambientes someros con distinta cantidad de nutrientes, en este caso medida a través del fósforo total, estos son ambientes oligotróficos, estos son ambientes eutróficos, y vean ustedes sobre todo los dos primeros, las dos primeras partes de la figura, en donde lo que se ilustra es la proporción de peces con distinto hábito alimentario. Nosotros, si estuviéramos ilustrando producción de peces total, ya sabemos que a mayor dotación de nutrientes vamos a encontrar mayor biomasa de peces. Pero vean ustedes que hay un cambio en la composición de la comunidad de peces, y a medida que aumentan los nutrientes, pasan a ser dominantes los peces planctívoros, y disminuye la cantidad de peces piscívoros. Esto puede parecer como paradójico, ¿no es así? Porque pez piscívoro es cuarto nivel trófico, y entonces sería más razonable encontrar mayor cantidad de peces piscívoros en el ambiente más productivo que en el ambiente menos productivo. Y sin embargo, los datos me muestran que no es necesariamente así, que en el ambiente más productivo tiendo a tener menos cantidad y menos proporción de peces piscívoros. Incluso a veces hasta llegan a desaparecer. ¿Se les ocurre qué puede estar pasando que tienden a ser menos en proporción los peces piscívoros que los zooplanctívoros en ambientes eutróficos o eutrofizados? No, perdón, voy a tirar así como algo que Adelante. capaz está mal. No tenía que ver esto con lo de las cascadas tróficas, que indirectamente se afectaba
a otro nivel, no necesariamente el que le seguía. Ok, pero la cascada trófica actúa top-down, entonces tendríamos que estar hablando de la influencia de los piscívoros sobre los zooplanctívoros. Si vos me estás queriendo marcar que donde hay menos piscívoros pueden proliferar los zooplanctívoros, eso está muy bien. Esa parte está correcta, pero mi pregunta fue otra. Mi pregunta es, ¿y por qué desaparecen los peces piscívoros de los ambientes eutrofizados? La falta de oxígeno. Ese sí es una causa importante. La menor oxigenación en la columna de agua, la mayor turbidez que dificulta la visualización de las presas. Esos son factores que son importantes a la hora de encontrar que estos ambientes ya no son los más adecuados para los peces piscívoros. Los peces piscívoros suelen ser peces con natación veloz, peces que necesitan un consumo de oxígeno elevado y por lo tanto una alta concentración de oxígeno en la columna de agua, y a veces entonces estos ambientes no son adecuados para su supervivencia. Hay un cambio en la composición de la comunidad de peces, típica sobre todo de los lagos someros. Pero, perdón, María, ¿no habíamos dicho que una herramienta de la biomanipulación para mejorar la eutrofización de los lagos era la implantación de piscívoros? Sí. Pero si no proliferan, o sea, si no es el ambiente adecuado para ellos, ¿por qué los ponemos? Victoria, es una pregunta perfecta la que estás haciendo. Es una pregunta muy aguda. Está muy bien lo que estás planteando. Y es un cuidado, como un warning, ¿no? Como un llamado de atención a que, si bien es cierto que implantar piscívoros es la herramienta recomendada para disparar un efecto trófico en cascada que termine en un clareo de agua, no siempre es posible hacerlo. Y entre las cosas por las cuales puede no ser posible usar piscívoros como herramienta es que el ambiente ya no es adecuado para ellos. Sobre la biomanipulación hay libros enteros escritos ahora a esta altura, y la biomanipulación no recomienda trabajar con especies exóticas, ¿sí? Es decir, siempre hay que tratar de recurrir al piscívoro que era parte de tu fauna de peces. Así y todo, no siempre va a ser posible que sobreviva ese piscívoro. Incluso a veces ocurre que el piscívoro tiene corta vida en ese ambiente hasta que empieza a darse los cambios necesarios en el sistema para que nuevamente pueda sobrevivir ese piscívoro. Así que esa es una pregunta muy aguda, que muestra que has pensado en la consecuencia de una acción. Y eso está buenísimo. Gracias. La respuesta a, suponete que estuviéramos a orillas de un lago queriendo hacer una remediación y tenemos ahí, por ejemplo, las tarariras para liberar en una laguna eutrofizada. La toma de decisión tiene que pasar por el hecho de decir, la pongo igual, la libero igual ahora a la tararira, a pesar de que sé que no es su mejor ambiente, aguantará, no aguantará, ¿me juego liberando estos animales o espero y empiezo con alguna otra herramienta que me baje un poquito la complicación del ambiente y después recurro al pez piscívoro? Esos son, eso va a ser el plan de acción, el plan de manejo de tu medida. Adelantándome a lo que está en el final de la clase, ustedes ya vieron que la biomanipulación hoy en día comprende varias medidas. Entonces, ¿en qué secuencia las ponemos en juego para obtener los resultados deseados en el menor tiempo posible? Es parte de la toma de decisiones. Y eso va a ser, no hay una receta, eso va a responder a las condiciones propias de cada cuerpo de agua. María, Sí. entonces,
Claro, porque no lo podemos evaluar como si fuese una única opción el tema de la biomanipulación, sino que es una más de las alternativas que tenemos. O sea, si nosotros identificamos que por ahí tenemos esto de las cargas puntuales y podemos empezar a sacar alguna de esas cargas, por ahí Sí, más adelante sí va a ser una muy buena opción el tema de incorporar los pisívoros. O sí. sea, como que no es un no ni un sí la respuesta, sino que es dependiendo de todo lo que se pueda hacer. Es que la verdad es que esa es la realidad, no es un depende. Yo cuando era estudiante me fastidiaba cuando los profesores me contestaban depende, pero después me di cuenta de que es una respuesta honesta el depende, y que el profesional vive del depende, no solamente porque tenés el know-how para resolverlo, y entonces vive del depende en el sentido real y económico, sino además porque vos tenés un montón de conocimientos que son tu caja de herramientas. ¿Cuál vas a usar? Y depende de lo que te encontrás. Está bien lo que planteaste, Facundo, respecto de que hay como un orden de prioridades que uno va chequeando, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de causa tiene este problema? Entonces, ¿tengo posibilidades de abordar la causa o es intocable la causa y tengo que mitigar la consecuencia? Bueno, esas son las cuestiones que tiene que resolver el profesional que atiende la restauración de un cuerpo de agua. ¿Mm? Sí, sí. Voy a tomarme la libertad de hacer una pequeña promoción de nuestro curso de restauración de ecosistemas acuáticos, que es una asignatura electiva en la currícula de ambientales. Nuestro curso es muy intenso, muy exigente, pero es una buena experiencia para los alumnos que lo atraviesan. Consulten opiniones de compañeros que lo hayan cursado. Los sobrevivientes lo recomiendan. María, ¿en Bueno, qué cuatrimestre o bimestre se dicta? en el segundo cuatrimestre, tercer bimestre. Gracias. Y tiene como correlativa ecología acuática. ¿Tiene alguna otra más? No, ¿no? Sí, creo que sí, no me acuerdo ahora. No, gestión y conservación es correlativa o simultánea de pesquerías. ¿O es al revés? No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Cambiemos de tema. Zona litoral. Ok. Bien. Esto es importante. Perdón, gestión y conservación. Gestión Tiene y las dos. conservación es correlativa de... Está bien. Sí. Está Pesquería muy es la que bien. tiene solo acuática como correlativa. Ahí está. Ok, ahí al revés. Perdón. Bien. Bueno, pasamos a la zona litoral. Entonces, Wetzel la define y la compartimentariza. Nosotros no vamos a ser exigentes en esta compartimentarización, y a lo que le vamos a prestar especial atención es al ordenamiento territorial de las macrófitas, que se disponen allí en donde se dan las condiciones aptas para el crecimiento, y que por supuesto sabemos que los genes tienden a expandirse y a querer colonizar y ocupar la mayor cantidad de superficie o volumen disponible. Pero así todo, entonces, donde tienen la parte central de su nicho y de sus curvas de tolerancia, son fuertes en la competencia, pero donde las condiciones empiezan a ser marginales, la competencia se resuelve a favor de unos u otros en distintas oportunidades, y eso es lo que marca el límite y el cambio de formación vegetal. Las vemos entonces aquí distribuidas yo digo anillos porque imagino, visto de arriba, el cuerpo de agua rodeado
de distintos cinturones de vegetación ordenados de acuerdo entonces a los ambientes que colonizan. Y encontramos entonces aquí, primero esta, el primer anillo, si venimos del ambiente terrestre y queremos llegar al centro del cuerpo de agua, primero con qué anillo me encuentro. Con las ¿Las emergentes? Exactamente, con el anillo de las macrófitas emergentes, que ya sabemos tienen sus raíces, rizomas en sedimentos, la parte aérea justamente en la atmósfera. Sabemos sus adaptaciones. Luego, entonces, las plantas macrófitas emergentes, por un lado, por el lado externo, compiten con las plantas terrestres. Y ganan las acuáticas, las emergentes, allí donde el suelo está saturado. ¿Se acuerdan ustedes por qué ganan donde el suelo está saturado? Porque tienen raíces que les permiten vivir en un suelo anóxico. Ok, casi perfecto. Tienen raíces que se las arreglan una solas y viven adaptación. en el ambiente anóxico. Tienen una adaptación que es el arénquima, que le permite a las raíces estar oxigenadas en ambientes anóxicos. Ahí está, entre Flor y Victoria entonces completaron la primera explicación de Florencia diciendo que, bueno, no es que son súper raíces, en verdad lo que es súper es el arénquima, que le lleva oxígeno a la rizósfera y entonces pueden tolerar las condiciones de anegamiento. Esta adaptación no la tienen las plantas terrestres y por lo tanto entonces donde el suelo está anegado triunfan las macrófitas acuáticas. Y ese es el límite de expansión hacia arriba, hacia lejos del agua. Hacia adentro, las macrófitas emergentes pueden penetrar hasta donde la profundidad llegue más o menos hasta 1 o 2 metros de altura de agua, dependiendo del tipo de planta. Ese sería el máximo límite de ingreso de las macrófitas emergentes hacia el interior del cuerpo de agua. Ahora sí, y después de las macrófitas emergentes, ¿qué tipo de plantas podemos encontrar? Las sumergidas. Antes de las sumergidas, encontramos otro cinturón de plantas, que es el que apareció aquí. Victoria hablaba recién. Paula. Las flotantes arraigadas. Las de hojas flotantes y raíces afincadas en el sedimento. Muy bien, flotantes arraigadas. Estas plantas que se distribuyen en esta franja que va desde la orilla hasta una profundidad aproximadamente de 3 metros de profundidad. Eso es lo que marca la resistencia o la elongación máxima de los pecíolos. Y ese es el anillo entonces que corresponde a este tipo de plantas. Ahora sí, Paula, más adentro es hasta donde pueden extenderse las plantas completamente sumergidas. Que si son angiospermas, tienen una necesidad de luz de hasta el 2% de la incidente y además una tolerancia a la presión hidrostática de hasta 10 metros de profundidad. Las algas, en cambio, las macroalgas, son más resistentes a la profundidad, al efecto de presión hidrostática de la profundidad. Y finalmente, las plantas flotantes libres, que al estar desvinculadas del sustrato, pueden ocupar todo el interior del cuerpo de agua. Los factores que definen el ambiente y la calidad del ambiente para cada uno de los grupos de macrófitas, por supuesto, ya sabemos que empezamos a contar con, esperen que estoy dando finalmente el ingreso a Luis, luz, profundidad, los mencionábamos recién como límites de avance de distintos grupos de macrófitas, luz, profundidad, el anegamiento, si consideramos el límite hacia la zona terrestre,
el tipo de sustrato que permitirá o no la colonización de las plantas, y también el impacto de la ola como acción erosiva mecánica que podría dificultar el crecimiento de brotes nuevos. Y entonces así, finalmente podemos establecer esta subzonación dentro de la zona litoral. A mí no me interesa la subzonación dentro de la zona litoral, pero sí me interesa conocer y definir cuáles son los límites de avance de distintos grupos de macrófitas para saber dónde las puedo encontrar, dónde espero encontrar esas plantas formando este conjunto de anillos que son la zona litoral. Entonces, el máximo avance de algas creciendo como epipelon, es decir, algas atacheadas, algas sésiles, perifiton, que crece sobre los sedimentos hasta que la luz llega al 1%, es decir, hasta el límite de la zona fótica. Un poco más adentro, hasta el 2% de avance para las plantas sumergidas, 2% y o 10 metros de profundidad, lo que ocurra primero. Estos 3 metros máximo para el avance de las plantas flotantes libres, 1 o 2 metros para las emergentes, y el límite exterior, que lo define la competencia con las plantas terrestres, lo marca el límite del suelo anegado. Bueno, me parece que es importante destacar, tener en cuenta, recordar, considerar la altísima producción biológica de estos anillos de vegetación. Esta figura ya la habíamos visto en la clase de macrófitas, acá la traemos a colación de vuelta porque la ponemos en el contexto del ecosistema. Ya la habíamos comparado la producción del anillo litoral respecto de la producción por misma unidad de superficie en ambientes terrestres como los pastizales o los bosques. Centrémonos ahora en comparar lo que produce el anillo litoral respecto del fitoplancton. Vean que la productividad de la columna de agua, de las aguas libres, es muy baja comparada con la gran cantidad de biomasa que se construye constantemente en el cinturón litoral. Entonces, eso es medido por unidad de superficie. Cuando el volumen de agua es grande, como en un lago profundo, entonces la incidencia de esta zona litoral no pasa de la orilla. Pero en un ambiente somero, la cantidad de hidratos de carbono que se genera en la zona litoral no solamente es muy alta, es más alta que la que se genera en las aguas libres. Y la producción de estos hidratos de carbono viaja, se transporta directa o indirectamente y subsidia a la producción de las aguas libres. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, cerrando un poco el tema de las macrófitas, y en verdad no solo de las macrófitas, porque acá... Perdón, María, ¿podés repetir Sí. lo último? Como que subsidia la productividad. Sí, Repetí la idea, por favor, porque no sé si me quedó claro. sí, lo del subsidio está escrito en unas diapos, un par de diapos más adelante, ¿no es cierto? Pero el concepto de subsidio energético, ustedes lo han visto seguramente en otros análisis. Me sirven si me dicen sí o no para saber hasta dónde tengo que extender la explicación. Yo no lo había escuchado nunca. No, no lo tenés presente, Paula. No recordás que haberlo aprendido, el concepto de subsidio energético. Bueno. No, puedo entenderlo, pero... Ok. Sí, porque tiene un buen no, nombre. no es Sí. todo. Ok. La idea de subsidio, es como su nombre lo indica y recién señalaba Paula, es un plus
que no fue producido en el sistema en donde se está consumiendo. ¿De acuerdo? Cuando hablo de un subsidio energético para un ecosistema, cuando los hidratos de carbono están viniendo de una producción en otro lado. Eso lo vamos a estudiar particularmente en los ecosistemas de ríos, porque en ecosistemas de ríos el subsidio es crítico. Pero cada vez que la producción fotosintética construye hidratos de carbono en un lugar, que suele ser un biotopo, un ecosistema, y esos hidratos de carbono sirven para alimentar organismos que están en otro biotopo o en otro ecosistema, el sistema primero está subsidiando al sistema segundo. Eso en la naturaleza... ¿Perdón? Sí. No. En la Pensé que había naturaleza se terminado da el- muchas veces, ocurre frecuentemente. Muchas veces ocurre por algún agente físico de transporte. Por ejemplo, podría pasar que un río transporta materia orgánica desde la cabecera hacia aguas abajo, y el mero arrastre del agua vehiculiza ese subsidio de materia orgánica. Y otras veces ocurre que los organismos en su viaje, en su movimiento, son los que vehiculizan el subsidio. Eso es lo que está contado un par de diapos más adelante cuando hablamos que muchos peces típicos de las aguas abiertas entran a comer en la zona litoral. Puede ser que coman detritos de las plantas, puede ser que coman a los macroinvertebrados que viven allí, pero de alguna manera esos peces comen en un lado, excretan en otro, son presa de otros peces en las aguas abiertas, entonces hay una transferencia de recursos construida en la zona litoral y que termina nutriendo a organismos de la zona de aguas abiertas. ¿El concepto de subsidio quedó intuitivamente claro? Sí, perfecto. Bueno, van a ver, entonces, miran alrededor y hay subsidios por todos lados, ¿no es cierto? Que trascienden los ecosistemas. Podríamos estar aplicando el concepto de subsidio para un montón de circunstancias en la biosfera y también en la antropósfera. Lo dejo para la vida privada de cada uno. Pero además, los subsidios, en este caso estuvimos pensando en subsidios de materia orgánica, y dijimos, fotosintetizan las plantas acá, pero si la materia orgánica termina en la boca de un pez que está en un río aguas abajo, ese productor subsidió a aquel consumidor. Y decía, lo pensamos en términos de materia orgánica, pero los subsidios también pueden ser en términos de nutrientes. Y lo vamos a estudiar para los ríos. ¿Está terminada la pregunta? Sí. Genial. Bueno, paso a esta figura que a mí me gusta por lo sencilla que es y tan ilustrativa. Esta figura también la vimos cuando estudiamos macrófitas, pero la traigo acá, me resulta útil ahora, porque vean que ahora estamos poniendo en el ecosistema a los productores, los ponemos en circunstancia y en relación con otros componentes. Entonces, ¿cómo se resuelve cuál es el grupo de productores dominantes y qué características le imprime ese productor al entorno? En gran parte por las relaciones de competencia entre los dos recursos críticos, luz y nutrientes. Y esta circunstancia que es tan notable en el ambiente acuático, que el gradiente de luz tiene un sentido y el gradiente de nutrientes tiene otro sentido, hace que la resolución de la competencia no sea homogénea, porque de acuerdo a la importancia de cada uno de los dos factores, cuál es el más escaso, eso es lo que va a definir entonces
el juego de competencia y el productor dominante o los productores dominantes en distintos cuerpos de agua. Si el factor determinante de la producción, el más limitante, es la luz, entonces yo tengo que pensar que la luz viene de arriba, las primeras pantallas captan más y además sombrean a los que están abajo. Entonces esa es una circunstancia favorable para los que flotan o los que están en la columna de agua y castiga a los demás abajo. Cuando el problema es la falta de nutrientes, en cambio, los organismos que se van a ver favorecidos son los que están abajo, los que tienen raíz abajo. Porque los que flotan van a tener las raíces lejos de la fuente de nutrientes y se van a ver desfavorecidos en la competencia. Entonces, esta figura que es como tan sencillita, a mí me gusta porque marca bien este balance de fuerzas entre la competencia por uno u otro factor y entonces cómo podría resolverse el grupo dominante de productores en distintos cuerpos de agua. Voy a seguir para adelante porque ya entramos en los últimos minutos de este bloque y me queda uno solo y me queda un tema importante para desarrollar. Bueno, esta también me parece que es una temática importante para tener en cuenta a la hora de estudiar los cuerpos de agua someros y también los humedales que los rodean. Y también lo hemos visto en la clase de macrófitas, que es el hecho de que esta vegetación litoral tiene una gran capacidad de producción de biomasa, lo cual la convierte en dióxido de carbono fijadora. El balance es de fijación de dióxido de carbono. Estos sistemas extraen de la atmósfera y fijan en biomasa más CO2 del que liberan, lo cual entonces los hace ambientes a cuidar, a proteger, a considerar a la hora de un inventario de gases de efecto invernadero, porque son sistemas que fijan dióxido de carbono. Pero hay que tener en cuenta que no solamente fijan dióxido de carbono, sino que en sus fondos o suelos anóxicos vive la bomba de tiempo del metano. Porque en condiciones tan reductoras, el carbono deja de estar oxidado y pasa a estar reducido. Carbono H4. Y eso es metano. Y sorprendentemente, no es una crítica hacia ustedes, ojo, sorprendentemente gran parte de los estudiantes de ciencias ambientales todavía no están familiarizados, algo que conversamos en su momento, con la distinta capacidad de retención de calor en la atmósfera que tienen los distintos gases. Si yo comparo dióxido con metano, por unidad de carbono, yo tengo en cada una de las dos moléculas un carboncito. Pero el carbono reducido, el CH4, tiene una capacidad de retención de radiación térmica que, si no recuerdo mal, ahí me va a corregir alguno de los chicos licenciados, es de 25 veces superior a la del dióxido de carbono. Así que la producción de metano es inherente a estos sistemas. El metano, en general, queda en micro burbujas retenido en los sedimentos, en la primera capita de sedimentos depositados sobre el fondo de estos sistemas. Cualquier perturbación libera estas burbujitas y eso es metano que pasa a la atmósfera. Con lo cual, pisoteo de ganado, destrucción, arada y demás, libera toda esa masa de metano a la atmósfera. Por eso decimos que son sistemas como para tener ahí, que fijen carbono, pero no tocarlos porque si no se libera el metano. De hecho,
si en un balance de carbono nos ponemos a contabilizar el efecto radiación, no el efecto de extracción de carbono de la atmósfera, entonces estos ambientes, ojo porque pasan del otro bando, pasan a ser ambientes complicados para el cambio climático. Y además los habíamos mencionado en la clase pasada porque no solamente la perturbación de los sedimentos libera metano a la atmósfera, sino que a través de la erénquima, que trajo el oxígeno que oxida la rizósfera, también por ahí, 23, mira, casi, bien, me anoté un porotito. El metano también se escapa por la tubería del aerénquima. Y este es un tema, entonces, importante a tener en cuenta. María, perdón, esto Sí. pasa en los arrozales, ¿no? Porque estoy pensando que dónde se trabaja esto Sí. ¿no? No Sí, sé en sí, otro sí. lugar. Ah, ok, No, ok. pero a ver, en los arrozales está estudiado particularmente porque se le echa, no porque se le echa, sino para tomar como argumento de la conveniencia de pasar el sistema de arroz de ser cultivado en inundación a ser cultivado en secano, porque la planta de arroz puede crecer sin tabla de agua perfectamente. El uso de la tabla de agua es para controlar malezas e insectos, porque el arroz es relativamente delicado. Entonces, si no querés ponerle paquete de herbicidas y paquete de insecticidas, entonces le pones tabla de agua. Entonces, y ahí es donde hay grandes estudios, pero todos los humedales en general tienen esta particularidad de la potencial emisión de metano a la atmósfera. De hecho, bueno. Perdón, María, ¿y cuál sería la perturbación, por ejemplo? Eso es lo que por eso pensé en arrozales, porque se remueve, digamos. Sí. ¿Cuál podría ser una perturbación? Bueno, yo mencionaba el pisoteo del ganado. Sí, tal cual. Okay. Como una de las herramientas. Y luego ya tendría que ser, por ejemplo, la remoción mecánica, una arada del suelo, antes de oxigenar, liberaría una cantidad de metano, pero tremenda, y que está ahí fosilizada. No quiero incorporar a los pobres investigadores que cuando van caminando desde el ambiente terrestre hasta el centro del cuerpo de agua, liberamos una cantidad de metano que les puedo asegurar que es cierta, porque se desprende una baranda asquerosa cada vez que caminamos hasta el centro de la laguna, pero creo que nuestro nivel de impacto es bajo y además contribuimos a la fijación de carbono. No sé cómo, pero bueno, de alguna manera tengo que tirar el balance para este lado. Es así, sobre todo por la remoción, ¿no es cierto? Es como un argumento para la protección física de estos ambientes, la cantidad de metano que se liberaría a la atmósfera si se roturasen. Por supuesto que no alcanza, ¿no es cierto?, como argumento, y estos ambientes se siguen desapareciendo. Bueno, terminamos esta sección entonces con el recordatorio de esta imagen que hemos estudiado, el relevamiento en cuanto a que se van relevando también los productores dominantes en el lago Somero en general, de acuerdo con el estado trófico. Y en un ambiente de baja dotación de nutrientes tienden a dominar las plantas sumergidas, y el perifitón que crece sobre ellas, en tanto más enriquecido en nutrientes, cobra importancia relativa mayor el fitoplancton. Ojo que acá está ilustrada la productividad y no la biomasa, y por eso la figura hay que pensarla para entenderla. Bueno. Para cerrar la zona litoral, entonces,